A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. En esta noche me siento súper contenta porque tengo una de las personalidades con mayor trayectoria en el ámbito tributario de nuestro país. Pablito, qué gusto. Pablo Aguirre, socio de PwC, a una persona que le conozco por una trayectoria, es más, te admiro realmente. Yo creo que en el mundo tributario, los tributaristas te ponemos a vos como una referencia en lo que es la tributación ecuatoriana. Muy buenas noches, mi querido Pablo, a tu programa Tributación de hoy. Muchas gracias, Cris. Muy halagado por tus palabras. Te agradezco mucho y siempre a las órdenes. Mi querido Pablo, qué gusto tenerte en esta noche en un programa de tributación de hoy, como ya lo dije, con una persona que para mí es una referencia en el ámbito de los impuestos. Conozco tu trayectoria, la verdad que sí, son muchos años, pero verdad que estamos bien jóvenes los dos, pero bueno, definitivamente Pablo Aguirre. Cuéntame, Pablo, y sí quisiera que en esta noche muchos de los tributaristas jóvenes, porque ahora hay muchos tributaristas, ¿cómo llegamos a tener esta experiencia, esa trayectoria de Pablo Aguirre, socio de PwC, en todo lo que es la parte tributaria? A mí me gusta que hoy que nos está viendo Juan, Marcelo, Carlos, que quieren entrar al mundo de los impuestos, ¿qué les dirías? Bueno, muchas gracias. Nuevamente, en PwC yo ingresé en el año 87, muchos años. Hice algunas cosas de variado tipo y empecé a dedicarme a los impuestos en el año 1988. ¡Qué maravilla! Recuerdo que yo siempre en algunas charlas cuento que el primer trabajo en ese año fue cómo llevar la contabilidad por medios computadorizados. Imagínate. ¡Qué maravilla! Entonces, fueron de las primeras consultas. ¿Qué hice? Bueno, se respondió con la vieja ley de impuesto a la renta, de ahí fue creciendo en varios aspectos. Estuve en los primeros tratamientos o circunstancias donde se estableció el primer estatuto de retenciones en la fuente. Imagínate. Eso fue en el año 87. Eran las primeras retenciones en la fuente que establecía, que era un poco copia del modelo colombiano. ¡Qué belleza! Imagínate. ¿Qué trayectoria? O sea, yo me pongo a pensar todo lo que has ido generando en esa experiencia sólida que tienes. Mucha experiencia en PwC, siempre estamos sí, buscando, actualizándonos, recibiendo insights del interno, de las personas que también me formaron y también de la red global, evidentemente. Es una cultura organizacional y tú eres parte de esa cultura. Sí, PwC es una organización, una firma global que exige mucho, así es, pero te da libertad de poder pensar y libertad de poder crear. Y lo que me gusta de PwC y que puedo dar fe porque conozco y me llevo con muchas personas de PwC, es que yo creo que es un matrimonio súper espectacular entre su gente, la organización y lo que proyectan a terceros. PwC efectivamente es una organización que busca transparencia busca transparencia en sus negocios, busca dar cierto nivel de confort a las organizaciones, a las empresas, a los stakeholders, a las organizaciones gubernamentales de cómo proceder, ¿no? Y volviendo un poquito a lo que era mi trayectoria. Vamos a tu trayectoria, que eso es lo que quiero que hoy muchas de las personas que se están conectando a nuestro programa de Telesucesos y luego a redes sociales puedan mirar cómo Pablo lo pudo hacer y ellos también lo pueden hacer. Las primeras experiencias que yo tuve fue preparar boletines ahora se llaman Tax and Legal News, se llamaban boletines claro, informativos de PwC. Y
y yo me encargaba de leer todos los registros oficiales, que en esa época eran impresos, Claro. y preparaba boletines. Eso me dio la oportunidad de aprender no solo materia fiscal, sino otras leyes relacionadas con el ámbito económico, con el business. Y ahí aprendí mucho de ley de compañías, códigos laborales, todas las leyes de fomento. Eso me parece que es como un consejo, es una recomendación. No solo centrarse en el tema fiscal, que es importante, es súper importante, pero si no logras entender el contexto general de las operaciones, de cuál es el ambiente en que se desenvuelve la compañía, cuáles son las leyes que le puede impactar, cuáles son no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico. Correcto. Entonces ahí te da un concepto y te da la posibilidad de crear, de darle valor a las compañías, de darles circunstancias o elementos diferentes que les puede hacer crecer. Me gusta lo que tú estás hablando porque tú estás fomentando algo que es importante, el ser un profesional integral. Sí, correcto. Un profesional completo. Y así es como nosotros te vemos, Pablo. Te vemos que eres un profesional que manejas el ámbito financiero, el ámbito tributario, el ámbito económico. A mí me gusta porque siempre que yo abro el internet está Pablo Aguirre en algún evento local o internacional. Te vi en un evento de sostenibilidad. Cuéntanos un poquito cómo Pablo se da tiempo para ser socio de PwC, para estar en esos eventos locales, internacionales. Y te vi en un evento muy importante en días pasados porque yo te sigo en redes. Nuevamente, gracias, y espero que eso sea una guía para Exacto. las personas. El trabajo, como te decía Cristina, es un trabajo intenso, pero hay que darse tiempo para aportar a la sociedad Exacto. desde nuestro ámbito de trabajo. Y esto fue la Cumbre de Sostenibilidad. La Cumbre de Sostenibilidad fue organizada por ECOS y nosotros fuimos auspiciantes. Y en ese contexto nosotros tuvimos un espacio. Y dentro de ese foro organizamos un conversatorio con Damián Larco, director del Servicio de Rentas Internas. Así es. Se me fue el nombre, qué bestialidad. Y una par de empresa, una funcionaria de Nestlé y también con un colega de PwC. Y ahí hablamos sobre una encuesta que hizo PwC sobre reposicionamiento fiscal. ¿Y cuál fue el ámbito de esto para decir el tema de la conversación? Que los impuestos están bajo presión. ¿Y cuál es la consecuencia de los impuestos bajo presión? Que por un lado está el objetivo de las organizaciones Correcto. de cambiar sus modelos de negocios. Uh-huh. En ese enfoque de cambiar su modelo de negocios, que cada vez las compañías están desafiándose. Los valores de las compañías siempre están en movimiento ahora. Así es. Y dentro de ese contexto está este desafío de exigir del involucramiento de las personas fiscales en los cambios de modelos de negocios y el cumplir con las obligaciones del día a día. Que las obligaciones del día a día son súper demandantes. Por supuesto. Sí, tremendamente Por supuesto. demandantes. ¿Y cómo logro hacer esto? ¿Cómo logro compaginar esto? El objetivo de las organizaciones de cambiar los modelos de negocios, el impacto que puede tener esos cambios y cumplir con mis obligaciones del Al día a mismo día, tiempo. que son muy demandantes. Así es. La función fiscal requiere de mucha inversión de tiempo. Así es. Tú sabes. Así es. Y a veces los resultados están en una declaración. Así es. Y la declaración es el punto final. Me gusta lo que tú acabas de decir. Y creo que ustedes han hecho una excelente labor porque nosotros somos móviles, cambiantes, los negocios cambian, las estrategias cambian y creo que todos tenemos una intención de ir generando mayor productividad, mayores ingresos, reinventarnos y la parte fiscal es algo súper importante que nos tiene que apoyar. Y para eso están los especialistas como tú, Pablo, para decirles a las empresas, a los emprendedores, cómo se puede tener una parte fiscal de cumplimiento, pero también obtener beneficios fiscales. Nuestra ley tributaria genera beneficios fiscales, Pablo.
Por supuesto, y hay que saber entenderlos y considerarlos en el día a día. Y aplicarlos correctamente. Aplicarlos sin duda correctamente. Hay muchas deducciones que están a disposición de los contribuyentes. Y a veces, ¿por qué no lo aplican? ¿Qué crees que es lo que pasa? Puede ser que haya demasiadas. O no las conozcan. Claro, también puede ser eso, pero Y también para puede eso ser yo siempre digo, vayan con los expertos. Porque también hay que aplicarlas bien. A veces piensan que es aplicar por aplicar, ¿no? Sí, hay que ser objetivo entre los fines del Estado y los fines de las empresas. Así es. Y hay que buscar cómo compaginar esos dos intereses. El Estado ofrece incentivos, las empresas pueden aplicarlas, pero también hay que considerar que muchas veces la aplicación de algunos incentivos requiere, a veces no son tan fáciles, ¿no? Claro. No son tan fáciles y lograr ponerles en el papel o lograr tangibilizarlos. Exacto. A veces resulta más difícil, de lo que está en el papel. Y yo creo que ahí es lo importante, que las organizaciones comiencen a revisar su aplicación tributaria, su planificación tributaria desde el día 1. ¿Te ha pasado que quieren hacer todo en el último trimestre, rápido, al apuro? Sí. ¿Qué les dirías a esas empresas, a esos emprendedores? No dejar al final las cosas fiscales. Imposible. Imposible. Es una costumbre, no es una muy buena costumbre, de dejar las cosas para el último. Nos pasa a menudo. Claro, ya lo voy a hacer. Sí, y eso conlleva riesgos también. Por supuesto. Porque en ese momento pueden tomar las compañías posiciones que pueden resultar agresivas fiscalmente. Así es. Y que puede tener una consecuencia en 3 años. A mí me parece muy interesante lo que acabas de decir. Posiciones a veces mal tomadas, apuradas, riesgosas. ¿Cómo le ves a nuestro país en el tema de la fiscalidad internacional? ¿Hemos avanzado? Podríamos avanzar más rápido. Se ha tratado de compaginar algunas normas, ese tema del reporte de beneficiarios finales. Correcto. La obligación de tributar, de declarar sobre enajenaciones directas o indirectas de acciones. La red de tratados que tiene Ecuador de convenios de doble tributación, que es relativamente amplia para lo que, comparado con otros países, inclusive vecinos. Colombia, el propio Perú, tenemos una red de tratados bastante amplia. Eso te voy a decir algo. Y tomando lo que acabas de decir, estuve en una conferencia en Perú y se quedaron totalmente impresionados la cantidad de tratados que tenemos frente a esos. O sea, lo que tú acabas de decir es el sentir, ¿no? Ecuador tiene muchos convenios de doble tributación frente a países cercanos. Claro, entonces eso nos da una ventaja que también resulta interesante para el inversionista. Correcto. Tener el propio tratado de reciente aprobación, tú sabes, el de Inglaterra. Correcto. Ese es muy bueno. Así es. Me parece que indirectamente da una buena imagen al Ecuador de que está buscando cosas buenas, ¿no? Paradójicamente, Cristina, en esta encuesta que te mencionaba, la encuesta decía que casi el 70% de las empresas consideran que los especialistas fiscales deben estar involucrados en los asuntos de cambios organizacionales de los negocios. Eso sí, el 70%. Increíble hoy. Pero no obstante, esa es la parte, el pero, es que aproximadamente el 27% de los encuestados piensa que sí están involucrados. Mientras por un lado todo el mundo dice, sí, la función fiscal es relevante, tiene que estar decidida involucrada en las decisiones de negocio, solo el 27% piensa que está involucrado. O sea, como que no hay una... Es importante, pero en la práctica no lo hace. O sea, es importante, creemos que es fundamental, porque la parte fiscal a la larga o te hace que tengas una mayor o menor erogación de dinero real. Correcto. Pero el resto piensa que... En la práctica no lo hacemos. Entonces ahí sí hay un espacio para trabajar, ¿no? Eso te iba a decir. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué se debe hacer ahí? Creo que es... dando resultados, cambiando la forma como hacemos la función fiscal. Creo que tenemos que aceptar que la tecnología está con nosotros
y que tenemos que ser mucho más eficientes. Y ahí me parece algo súper importante, Pablo. Escuchaba el otro día a alguien del fisco que están con un sistema Orión, con un sistema de Big Data, inteligencia artificial. En nuestra parte fiscal, ¿cómo se debe fusionar este nuevo reto tecnológico que tenemos? Esto no es una evolución, a veces se siente medio, como diríamos, amenazado, diciendo me van a quitar trabajo. No es así. Nos van a ayudar a ser más eficientes, a hacer cosas que hoy podemos estar haciendo manualmente o usando, digamos, una tecnología limitada. Muchas hojas electrónicas que te ayuda, pero cuando podría haber una alternativa que te permita simplificar las cosas y tú tengas resultados y eso puedas aportar y puedas crear una manera diferente de plantear la situación, más eficiente. Y pasar a un punto de una revisión mucho más controlada y una asesoría mucho más especializada. Pues correcto, dar más valor, ser más eficiente, hasta reducir costos de tu operación porque eres mucho más eficiente. Mi querido Pablo, en toda tu trayectoria, que a mí me gusta mucho, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti? La fiscalidad local, la internacional. Tú eres un experto tributario, todo el mundo te conoce, te apreciamos mucho. ¿Qué sería quizás para Juan, para Pedro que nos está viendo en esta noche, dice, ¿a qué parte de la tributación es lo más lindo, lo que más a ti te ha dado satisfacción en la gran experiencia? Imagínate lo que me cuentas, cómo comenzaste en PwC y cómo estás hoy. Eres un socio muy querido y muy respetable. El mundo fiscal ha cambiado bastante. Por supuesto que sí. Soy menos joven ahora. No, estamos jóvenes, nos vemos muy bien. Seguramente las personas que estamos mirando esta noche saben que Pablo está muy bien y Cristina también. Entonces, antes el experto fiscal era mucho más multifacético. Podría ser consultoría, podría ser cumplimiento, podría ser precio de transferencia, pero hoy la función fiscal ha cambiado. El cumplimiento fiscal es muy importante y requiere cierto nivel de especialidad. Así que es. Puede ser diferente del que hace lo que es la consultoría. Precios de transferencia. Sí, y precios de transferencia. Entonces, creo que ahí es. El compliance, diría yo, requiere mucho más adaptación a la tecnología en este mundo tan dinámico y eso no se lo puede dejar. La consultoría está un poco al vaivén de los cambios globales y también a veces al vaivén de lo que puede resultar el momento que tiene que ser aprobada la ley por los organismos pertinentes de los estados. ¿Crees que debe haber dentro de nuestra... Claro, porque a veces dicen que Pablo es un experto tributario. ¿Crees que dentro de nuestro ámbito tributario debemos haber especialistas tributarios por diferentes ámbitos, especialidades? Como tú acabas de decir, un especialista tributario en precios de transferencia, otro en compliance, otro en convenio, o tenemos que ser integrales. ¿Cómo le ves eso de especializarnos en una determinada subárea de lo que nosotros hacemos o ser integrales? Pienso que eso va a llegar al tiempo. Precio de transferencia, para poner una línea diferenciada, requiere mucha especialidad, ¿no? Por supuesto. Las metodologías, que es prácticamente presentar un análisis económico de una compañía, requiere especialidad. Ahí yo diría que sí falta un poco adaptarnos a estos cambios globales en los reportes locales. Ojalá se pueda hacer algo diferente pronto. Esa es un área. Y el cumplimiento, las declaraciones de impuestos son complejas. Son complejas. Muy complejas. Depende de la entidad, el giro del negocio, la empresa, la tecnología, los recursos. Son muy complejas. Así es. Comparado con lo que era hace tiempo, ¿no? Me acuerdo que en esta época de declaraciones me reunía conversaba con alguien del equipo. Entonces obviamente decía, no, yo hago así estas declaraciones, y esta persona me dice, Pablito, como me conocen, Pablito. Pero las declaraciones no eran más fáciles, no eran tan difíciles como ahora. Claro. Y eso me hizo reflexionar, le dije un poco en broma para decir,
Y complejo preparar una declaración de impuesto a la renta lleva tiempo. Por supuesto. Si lo quieres hacer en 2 días, está en problema. Y fíjate que en estos días que he podido estar con la administración tributaria a través de nuestra declaración, y en esa parte te doy toda la razón, a través de de la declaración presentada por el sujeto pasivo, sale un montón de análisis para el área de auditoría tributaria, gestión tributaria, los informes de cumplimiento tributario. Mucho. Y definitivamente estamos hablando que hoy tenemos una administración tributaria mucho más técnica y mucho más tecnológica que en años anteriores, claro, que el control es mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Pueden Así captar es. mucha más información. Por supuesto. Todo es digital, pueden hacer. Así es, cruces. Mucho más cruces de información de lo que nosotros como contribuyentes podemos hacer. Entonces, es más complejo. Así es. Y yo siempre uso esta frase. Que digo, una cosa es estar al día y otra cosa es estar bien. Me gusta. ¿Podemos repetir esa frase? Por favor, escúcheme esta noche, todas las personas que se están conectando, los emprendedores, las empresas, repítele, Pablo. Me encanta lo que acabas de decir. Es lo que nosotros decimos a los contribuyentes y clientes, amigos, que una cosa es estar al día en materia fiscal y otra cosa es estar bien en materia fiscal. Son 2 cosas completamente diferentes. ¿Me vas a permitir que tu frase le ponga en algunos lugares? Voy a decir, pero eso sí voy a poner derecho de autor, Pablo Aguirre. Escucha, no es lo mismo presentar por presentar, sino que estén bien. Pero hoy viene un conjunto de cosas, Pablo. Empresa, contadores, asesores, buenos auditores. Es un mix, tiene que ser un mix de preparación, de conocimiento. Hay todo un ámbito muy grande de información. Qué bien. No es solo, vuelvo a decir, no es solo la hoja electrónica que me cuadre la derecha con la izquierda. Exacto. No. Calidad. Es calidad. Entonces, Pablo, eso es... ¿sabes qué nos ha pasado en esta noche? Que el tiempo se nos ha ido volando. Voy a invitarte a una segunda parte. Vas a estar en un evento muy importante que te vamos a invitar en los próximos días. Pero quiero que, mira, se nos fue volando el tiempo. Mándanos un mensaje motivador, como es Pablo Aguirre. Se nos acabó el tiempo, se nos pasó nuestro espacio volando en una charla. Yo digo, técnica sí, pero también una charla de experiencia. Un mensaje para todas las personas que te están viendo esta noche en Telesucesos y que te van a ver en todas las redes sociales de nuestro programa de tributación de hoy. Gracias, Cristina. Mandarles un mensaje de estar siempre dispuestos al cambio, de estar siempre desafiándose, siempre estar provocándose, pensar en una forma diferente, abrir el espectro de la mente y pensar así, pensando en grande. Qué hermoso. Eso nos ayuda a formarnos y a ser personas profesionales y personas. Ese qué sería mi hermoso, mensaje. qué hermoso mensaje de Pablo Aguirre, siempre con ese cariño, esa humildad, con su experiencia de ser una persona muy reconocida en el ámbito tributario, pero sobre todo muy querida. Para mí ha sido un gusto en esta noche compartir con todos ustedes y nos volveremos a ver la próxima semana en su programa Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.